Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas nuevamente. Hoy lo que vamos a ver es todo lo que respecta a tiroides, ¿sí? A glándula tiroides y las patologías asociadas a la misma, ¿sí? Vamos a dar comienzo entonces. Bien, la glándula tiroidea es un órgano de tipo endocrino, ¿sí? Que tiene, si ustedes observan, tiene una forma de mariposa, ¿sí? Que está compuesta por dos lóbulos, que en condiciones normales se encuentra localizado en la parte inferior del cuello, ¿sí? Por delante de la tráquea y por debajo de lo que sería la nuez de Adán, ¿sí? En realidad, digamos, por la posición que tiene, ¿sí? Que está cerca del cartílago tiroideo, este le dio el nombre a la glándula tiroidea porque tiroides deriva de la palabra griega tiros o tiros, porque es THY, que significa en realidad escudo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque en realidad originalmente se creía que protegía a la laringe. Y la glándula tiroidea, como digamos una característica que tiene así especial, al igual que los testículos, puede explorarse por palpación, ¿sí? Bien, respecto a la función de la tiroides, ¿sí? De la glándula tiroides, lo que podemos decir es que la función principal y la función primaria de esta glándula es la de producir, almacenar y liberar, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Sí? Al ser una glándula en general, digamos, recuerden de que lo que hacían las glándulas era sintetizaban y liberaban, ¿sí? Hormonas. Bueno, en este caso son las hormonas tiroideas, ¿sí? La T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina, ¿sí? Que estas están involucradas en el crecimiento, en el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y en la regulación del metabolismo, que después vamos a ver, digamos, más diferenciado, no se preocupen, las diferentes, las diferentes funciones, ¿sí? Que tienen las hormonas tiroideas. En sí, digamos, las hormonas tiroideas llevan varios átomos de yodo en su composición, ¿sí? Por eso los nombres, ¿sí? La triiodotironina lleva 3 iodos, ¿sí? Por eso también es conocida como T3. Y la T4, que también es conocida como tiroxina o tetraiodotironina, ¿sí? Y es por su composición que tienen estos nombres. La realidad es que el componente, digamos, del yodo no se puede fabricar en nuestro organismo, ¿sí? Así que sí o sí lo tenemos que adquirir de manera exógena. ¿Y cómo adquirimos nosotros de manera exógena, o sea, del exterior, el yodo? Bueno, esto se hace por medio de la dieta. ¿Y qué es lo que nos da yodo? ¿Qué alimento nos da yodo? Podemos introducir en nuestro organismo y que nos aporte yodo. El pescado, ¿sí? La leche, los huevos, también, digamos, la sal. Y obviamente, digamos, es muy importante que tengamos disponibilidad de este yodo en nuestro organismo porque lo necesitamos para la fabricación de las hormonas tiroideas. Si nosotros no contamos con estos átomos de yodo, no podemos fabricar hormonas tiroideas. ¿Sí? Sí o sí es imprescindible que esté el yodo. Bien. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a ver es un poquito lo que respecta a la formación, ¿sí? De estas hormonas tiroideas, a la síntesis, ¿sí? Y como dijimos, y obviamente la regulación. Pero como dijimos antes, las hormonas tiroideas en realidad tienen en su composición yodo. Y el yodo dijimos que nosotros no tenemos en realidad en nuestro organismo, no somos capaces de sintetizar yodo. Entonces ese yodo tiene que estar y se tiene que incorporar con la dieta. Por ende, nuestra síntesis de hormonas tiroideas comienza con la alimentación, ¿sí?
Entonces vamos a alimentarnos, ¿sí? Con los diferentes alimentos que consumamos, vamos a ingerir el yodo. El yodo va a sufrir una transformación a nivel del tracto gastrointestinal que se va a convertir en yoduro, ¿sí? Ahí va a pasar a la sangre, ¿sí? Y se va a transportar hacia la glándula tiroides, ¿sí? El famoso mecanismo que nosotros vimos, como pasa con los medicamentos, ¿sí? El famoso sistema LADME, bueno, también pasa que en realidad con los alimentos, ¿sí? Cuando nosotros incorporamos algún alimento y alguna sustancia que es necesaria para nuestro organismo, lo que hacen es, obviamente, el sistema digestivo se encarga de degradarlo, ¿sí? De poder, separar esta sustancia que nosotros necesitamos y eso, que siga su recorrida. Mientras tanto, en la glándula tiroides se va a sintetizar la tiroglobulina, ¿sí? Que está compuesta por un aminoácido que se llama tirosina, ¿sí? Que va a ser el que se una al ioduro. Entonces, como dijimos antes, vamos a tener 3 iones, de ioduro, más la tiroglobulina, nos van a formar la T3. Y 4 iones de ioduro más la tiroglobulina nos van a formar la T4. Y estos se van a almacenar en los folículos, ¿sí? Esta imagen que ven acá es la regulación de la liberación, ¿sí? De las hormonas tiroideas. En realidad, la producción de las hormonas tiroideas está controlada por otra hormona que se llama TSH, ¿sí? Es la hormona estimulante de la tiroides, que esta se sintetiza en la hipófisis, ¿sí? En el cerebro. Entonces la hipófisis sí libera la TSH, que la TSH estimula la producción de T3 y de T4 y dependiendo cuánto se necesite es cuánto la va a estimular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al estimular la TSH, ¿sí? La producción de T3 y de T4, ¿sí? Ante pequeños cambios, ¿sí? De T3 y T4, la TSH va a variar exponencialmente. Entonces es por esto que la TSH es un muy buen indicador, ¿sí? De las alteraciones en la producción de las hormonas tiroideas. A su vez, la hipófisis está regulada, ¿sí? Por el hipotálamo, que el hipotálamo lo que va a segregar es la TRH, ¿sí? Y todo esto... Entonces lo que se produce acá con el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides es una retroalimentación negativa, ¿sí? O feedback negativo. ¿Qué es lo que significa? Que cuando las concentraciones de T3 y de T4 son las que necesitamos, entonces lo que van a hacer es estas mismas es inhibir a la hipófisis para que no se agregue más las TSH, ¿sí? Por ende no se siga dando esta cascada de que se siga sintetizando y se siga liberando la T3 y la T4, y también lo que hacen es avisarle al hipotálamo, tipo, basta, o sea, no queremos más, ya con esta cantidad de T3 y de T4 estamos bien, no mandes más señales, ¿sí? Esto se llama entonces feedback negativo o retroalimentación negativa, ¿sí? Que ellos mismos, las concentraciones de T3 y de T4, ¿sí? El producto de esta cascada de reacciones son los mismos que van a decir, bueno, listo, llegamos hasta acá. La cortamos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunas funciones de las hormonas tiroideas, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen un rol muy importante en la vida, ¿sí? En el desarrollo del ser humano y que en realidad, estas funciones varían a lo largo, de las diferentes etapas de la vida. Entonces, en la infancia promueven el crecimiento y la maduración del sistema nervioso central, mientras que en la etapa adulta en realidad lo que hacen es regular el metabolismo de todos los órganos, ¿sí? Y sistemas. Como dijimos entonces, los efectos, fisiológicos de las hormonas tiroides tenemos que tienen efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, en lo que respecta a la termogénesis, ¿sí? Que es la producción de calor y el metabolismo basal, en el peso corporal y requerimientos vitamínicos, también tienen injerencia en los diferentes aparatos, ¿sí? Aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo, en la función sexual y en otras glándulas endocrinas. Bien, acá lo que les dejo son los valores de referencia, ¿sí? Cuando vamos a hacer un análisis de laboratorio, ¿sí? Que como ustedes se fijan, ya así como varían, las funciones a lo largo de la vida y de las diferentes etapas, también varían, los valores de referencia, ¿sí? Que se esperan encontrar en los diferentes
digamos, en el individuo, ¿sí? Bien. Ustedes tengan en cuenta una cosa que es muy importante, que la T4, ¿sí? Que tiene 4 iodos, en un momento lo que va a hacer perder un iodo, ¿sí? Entonces la, digamos, mayor, digamos, concentración que se va a tener va a ser una concentración en realidad de T3, ¿sí? Vamos a tener siempre triiodotironina en mayor porcentaje, en cambio, digamos, en relación con la T4, ¿sí? Acá para que tengan una idea, los valores son muy bajos. Está, digamos, muy regulado esto. Bien, ahora lo que vamos a ver son las diferentes patologías, ¿sí? En realidad tenemos como 2 patologías muy importantes en lo que respecta a lo que es glándula tiroides, ¿sí? Las patologías entonces que vamos a ver son hipertiroidismo e hipotiroidismo. Vamos a hablar un poquito de cada una, algunas características como para que tengamos una idea de cómo son, ¿sí? Cuáles son las causas, cuáles son las características que tienen y cómo las debemos tratar. Lo que respecta igual, lo que es tratamiento farmacológico y demás, lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? No se preocupen, pero hoy lo que vamos a ver es un poquito de los diferentes tipos de trastornos a nivel de la glándula tiroides. Vamos a comenzar con el hipertiroidismo, ¿sí? El hipertiroidismo es la hiperactividad de la glándula tiroidea, ¿sí? Que lo que nos va a dar lugar es un aumento de concentraciones elevadas de las hormonas tiroideas y a la aceleración de las funciones corporales vitales, ¿sí? Acá ustedes, digamos, lo que ven es una persona saludable con una hormona tiroidea, con una glándula tiroidea normal, ¿sí? Y acá, digamos, en lo que respecta al hipertiroidismo, vamos a tener, digamos, una tiroides agrandada. En respecto, digamos, a las causas del hipertiroidismo, ¿sí? Las causas más frecuentes son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, la tiroiditis y si hay un solo nódulo tóxico, ¿sí? La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, es un trastorno autoinmunitario, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que decíamos? El trastorno, digamos, los trastornos autoinmunes lo que hacen en realidad es, en vez de reconocer a partes de nuestro organismo como propias, no, las considera como extrañas. Entonces, al creer que son extrañas y al creer que las están como atacando a nuestro organismo, lo que hacen es ellos defenderse, ¿sí? Entonces, nuestro propio organismo lo que hace es tratar de eliminarlas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá en esta enfermedad de Graves? El sistema inmunitario de la persona lo que hace es producir anticuerpos, ¿sí? Que atacan a los propios tejidos del organismo. Por lo general los anticuerpos lo que hacen es dañar a las células, entonces lo que sucede es que empeora su capacidad, digamos, de funcionar. En este caso, en la enfermedad de Graves, los anticuerpos estimulan la tiroides para que produzca y segregue una cantidad excesiva de hormona tiroidea a la sangre, ¿sí? Esta causa de hipertiroidismo en general es hereditaria, ¿sí? Sobre todo en las mujeres, y casi siempre provoca una hipertrofia de la glándula tiroidea. En el bocio tóxico multinodular, ¿sí? También es conocida como enfermedad de Plummer, es un trastorno en el que hay muchos nódulos, ¿sí? Muchos bultos pequeños, ¿sí? Y uno o más de estos nódulos lo que va a empezar a hacer es empezar a producir y secretar hormona tiroidea en exceso. En general la frecuencia de este trastorno aumenta con el pasar de los años, ¿sí? Entonces es muy poco frecuente en jóvenes o adolescentes, pero se da mucho en adultos, ¿sí? Un nódulo tiroideo hiperactivo tóxico, ¿sí? Puede ser un tumor benigno o adenoma. Es una zona es una zona de la tiroides en la que el tejido crece de forma anómala, ¿sí? Dentro de la glándula. Entonces, ¿qué sucede? Este tejido anómalo empieza a producir hormonas tiroideas, ¿sí? Incluso sin que se produzca la estimulación de la TSH, ¿sí? Entonces, estos nódulos se escapan de todos los mecanismos que controlan la glándula tiroidea, digamos lo que hablábamos antes, de esta cascada de reacciones que activan la síntesis de hormonas tiroideas y que estas mismas lo que hacen es inhibir, ¿sí? Este feedback negativo.
estos nódulos digamos, no detectan este mecanismo de control, ¿sí? Entonces lo que hacen es producir grandes cantidades de hormonas tiroideas. La tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroidea, ¿sí? La inflamación puede estar causada por una infección, que puede ser una tiroiditis subaguda, una inflamación tiroidea autoinmunitaria, ¿sí? Que se puede producir después del parto, y con mucha menor frecuencia una inflamación autoinmunitaria crónica, ¿sí? Que es la llamada tiroiditis de Hashimoto. En un comienzo la inflamación lo que va a provocar es un hipertiroidismo, ya que la glándula inflamada lo que va a hacer es empezar a liberar todas las hormonas almacenadas. Pero después va a aparecer un hipotiroidismo porque los niveles de las hormonas almacenadas se agotan, ¿sí? Entonces al final la glándula empieza a recuperar su funcionamiento normal. Otras causas que pueden provocar el hipertiroidismo pueden ser algunos medicamentos, ¿sí? Incluyendo el exceso de hormona tiroidea que uno toma vía oral, ¿sí? Y una sobreestimulación, que esto es muy poco frecuente, pero que se debe a una hipófisis hiperactiva. Algunos fármacos y el yodo pueden causar hipertiroidismo, ¿sí? Estos medicamentos pueden ser la amiodarona, el interferón alfa, a veces el litio, y el exceso de yodo, ¿sí? Que se puede dar cuando se usan algunos expectorantes, o cuando se realizan estudios radiológicos de contraste, ¿sí? Que se les tiene que dar yodo, puede causar también hipertiroidismo. Bien, continuamos. Acá, digamos, era un poquito de lo que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos un exceso de la hormona tiroide, que vamos a poder tener, digamos, un hipertiroidismo primario o un hipertiroidismo secundario, ¿sí? Esto depende de dónde se produzca este origen, ¿sí? Dónde esté, digamos, qué es lo que produzca el exceso de la hormona, digamos, de la producción de hormonas tiroideas. Obviamente, el hipertiroidismo primario es porque el origen se da mismo en la glándula tiroides, ¿sí? En cambio, el hipertiroidismo secundario es porque se puede dar, como dijimos antes, en la hipófisis hiperactiva, se puede dar tanto en hipófisis o en el hipotálamo. Que estas causas, en realidad, digamos, este tipo de hipertiroidismo es como menos frecuente, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver son los síntomas del hipertiroidismo. Como les dije, antes, digamos, en la mayoría de los casos de hipertiroidismo lo que existe es una hipertrofia de la glándula tiroidea, ¿sí? Un bocio, un agrandamiento, se atrofia, ¿sí? Pero hipertrofia es porque aumenta su tamaño. Lo que puede suceder es que toda la glándula aumente de tamaño o que aparezcan nódulos en determinadas zonas, ¿sí? En general, digamos, dependiendo, digamos, el organismo y bien, digamos, la patología, por ejemplo, los que, digamos, tienen tiroiditis, ¿sí? La glándula se vuelve como muy sensible y muy dolorosa. En general, los síntomas, digamos, del hipertiroidismo, sin tener en cuenta la causa, lo que hace es que tengamos una alteración, ¿sí? Y una aceleración de las funciones orgánicas. Disculpen, a veces es un poco complicado con niños. Entonces vamos a tener una aceleración de las funciones orgánicas, ¿sí? Por eso vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, palpitaciones debido a estos ritmos cardíacos anómalos, ¿sí? Que son arritmias. Vamos a tener sudoración excesiva y sensación de calor excesivo, temblores en las manos, nerviosismo, ansiedad, ¿sí? Dificultad para dormir. Vamos a tener pérdida de peso, ¿sí? A pesar de que vamos a tener un aumento del apetito, aumento de nivel de actividad a pesar de sentir cansancio y debilidad, ¿sí? Vamos a tener deposiciones frecuentes y vamos a tener también cambios en los periodos menstruales, ¿sí? En las mujeres. Puede que en las personas de edad avanzada, sí, con hipertiroidismo, no tengan estos síntomas característicos, pero tienen lo que a veces se denomina hipertiroidismo apático o también, digamos, se llama oculto, que cursa con debilidad, confusión, introversión y depresión, ¿sí? El hipertiroidismo también provoca alteraciones oculares, como por ejemplo, digamos, dar la impresión de mirar con fijeza, ¿sí? La enfermedad de Graves, porque vamos a hablar un poquito, digamos, de esto que es muy característico, ¿sí?
Los síntomas oculares consisten en hinchazón alrededor de los ojos, ¿sí? Vamos a tener mayor, digamos, secreción de lágrimas, ¿sí? Irritación y una fotosensibilidad como muy característica. A ver, hay dos síntomas, ¿sí? Que son como muy característicos, que aparecen adicionales, que acá están, ¿sí? Que son los ojos saltones, ¿sí? Que se llama exoftalmos, ¿sí? Y la visión doble, la diplopía. Los ojos, digamos, sobresalen en realidad hacia afuera debido a la inflamación de las cuencas oculares, ¿sí? De las órbitas, ¿sí? Los músculos que mueven los ojos se inflaman, entonces lo que pasa es que dejan de funcionar adecuadamente. Entonces es imposible moverlos con normalidad o poder coordinar los movimientos, y esto es lo que produce una visión doble. Encima parece que como que los párpados como que no se pueden cerrar por completo, entonces también se llama esto retraso del párpado, entonces parece que los ojos se exponen como a lesiones y a sequedad, como que parecen que lo tienen todo el tiempo abierto, ¿sí? Estas alteraciones en realidad pueden aparecer antes que cualquier otro síntoma de hipertiroidismo, ¿sí? Pero lo que hacen, digamos, es determinar de que es la enfermedad de Graves, ¿sí? Este tipo de hipertiroidismo y que no es otro. También, digamos, además de afectar a los ojos, la enfermedad de Graves empieza, digamos, se observa también un engrosamiento de la piel, ¿sí? Y puede causar como picazón, estar la piel enrojecida, ¿sí? Y un poco más endurecida. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el hipotiroidismo, ¿sí? La otra patología asociada a esta, digamos, a esta alteración de la función de la glándula tiroidea. El hipotiroidismo, obviamente, digamos, es una hipoactividad, ¿sí? Una disminución de la actividad de la glándula tiroidea, ¿sí? Que lo que nos va a traer como consecuencia es que tengamos una producción inadecuada de hormonas tiroideas y vamos a tener como todo más lento en lo que respecta a nuestras funciones vitales, ¿sí? Así como hablábamos que el hipertiroidismo lo que hacía es acelerarnos, ¿sí? El metabolismo. Obviamente con el hipotiroidismo vamos a tener lo contrario, vamos a tener una ralentización de las funciones vitales del organismo, ¿sí? Bien. En general, digamos, el hipotiroidismo sí es frecuente en las personas mayores, ¿sí? Y especialmente en las mujeres. Afecta aproximadamente un 10% de las mujeres mayores, pero sepan que puede, digamos, ocurrir a cualquier edad, ¿sí? No es que solamente se da en mujeres y en adultos. Bien, tenemos diferentes tipos de hipotiroidismo, ¿sí? Los más como importantes o los más conocidos son el hipotiroidismo primario y secundario, pero fíjense que también tenemos un terciario y que en realidad, digamos, la diferenciación o la clasificación es exactamente igual al hipertiroidismo, ¿sí? El hipotiroidismo primario va a ser, digamos, porque tenemos un defecto, ¿sí? En la glándula tiroidea, y el secundario, ¿sí? Y en este caso también el terciario, en el otro, digamos, en el hipertiroidismo está todo en el secundario, es porque tenemos defecto en otros órganos, ¿sí? Y por eso tenemos, digamos, la falla en la síntesis de hormonas tiroideas, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo primario, sí, obviamente, como dijimos antes, es el resultado, digamos, de un trastorno en la propia glándula tiroidea, ¿sí? La causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? En este caso, digamos, el hipotiroidismo se desarrolla a medida que la glándula tiroidea se va destruyendo de a poquito. Otras causas de hipotiroidismo primario pueden ser la tiroiditis, ¿sí? Como habíamos hablado antes, el tratamiento del hipertiroidismo, del cáncer de tiroides, ¿sí? La falta de yodo, que tengamos, digamos, hayamos recibido radiación en la cabeza y en el cuello, y algunos trastornos hereditarios que impiden que la glándula tiroidea lo que haga es producir o secrete de manera correcta las hormonas, ¿sí? Como hablamos, digamos, la tiroiditis, ya lo hablamos antes, pero en realidad dijimos de que en realidad puede generar primero un hipertiroidismo que después lo que hace es como cortarse y nos produce un hipotiroidismo que es temporal y porque después se normaliza todo, ¿sí?
Bien, en general, digamos, muchos países que están en desarrollo, ¿sí? La causa más frecuente de hipotiroidismo es la falta de yodo, ¿sí? Pero esto es por una mala alimentación, así que tienen que tener, digamos, mucho, hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? Es importante, si bien las concentraciones que se necesitan de yodo, que nuestro organismo necesita de yodo, son muy bajas, igualmente, digamos, lo tenemos que tener, ¿sí? Entonces es muy importante la dieta. El hipotiroidismo secundario, ¿sí? Como dijimos antes, aparece, digamos, cuando se produce alguna falla, pero en otro lado de la glándula, ¿sí? Por ejemplo, cuando la hipófisis deja de segregar una cantidad suficiente de TSH, ¿sí? Para que se produzca la estimulación de la glándula tiroidea. Y en general el hipotiroidismo secundario no es tan habitual como el primario, ¿sí? Bien, y bueno, ni hablemos del hipotiroidismo terciario. Los síntomas, ¿sí? Del hipotiroidismo. El déficit de estas hormonas, ¿sí? De las hormonas tiroideas, lo que provoca, como dijimos antes, es que todo se haga como más lento, ¿sí? En general los síntomas son bastante sutiles y aparecen de forma gradual, ¿sí? Y algunos de ellos en realidad se pueden confundir con depresión, sobre todo en las personas, en los adultos mayores, ¿sí? Vamos a tener, digamos, las expresiones faciales van a resultar como apagadas, vamos a tener voz ronca, el habla lenta, los párpados se van a inclinar, los ojos y la cara se hinchan, el cabello, digamos, se vuelve áspero, seco y quebradizo, la piel también, ¿sí? Aparece una apariencia, empieza a tener una apariencia áspera, seca y como muy, muy gruesa, ¿sí? Entonces muchas personas con hipotiroidismo en realidad están cansadas, por esto lo que va a suceder va a ser que tengan también un aumento de peso, van a tener, digamos, estreñimiento y van a desarrollar calambres musculares y no van a poder tolerar el frío, ¿sí? También puede aparecer en algunos casos el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Con hormigueo o dolor en las manos. El pulso se vuelve más lento, las palmas de las manos y las plantas de los pies van a tener un color como más anaranjado, ¿sí? También, digamos, algunas personas, sobre todo las personas mayores, van a tener, digamos, van a mostrar como confusión, van a estar olvidadizas o pueden, digamos, tener algún signo, digamos, de demencia que puede confundirse con Alzheimer, ¿sí? O alguna otra demencia. Y también algo que se da como en los dos casos es que también, digamos, vamos a tener alteraciones en los periodos menstruales, en el caso de las mujeres, ¿sí? Acá lo que les pongo es un poquito de lo que respecta al diagnóstico, ¿sí? Obviamente, digamos, lo que se hace es hacer determinaciones en sangre de los niveles de las hormonas, ¿sí? Tanto en general se hace la TSH y después lo que es T4 y T3, ¿sí? Se puede hacer la total y la libre. En general, digamos, el médico empieza a sospechar de hipotiroidismo, ¿sí? O de hipertiroidismo en el caso, digamos, de ver los síntomas. Va a ser una exploración física, ¿sí? Y ahí, digamos, va a determinar a ver qué es lo que, digamos, qué análisis le realiza al paciente, ¿sí? Acá ustedes lo que van a ver, digamos, es cómo darían como los resultados, ¿sí? Si tengo una TSH alta y tengo la T4 y la T3 normal, entonces puedo tener un hipotiroidismo leve. Si tengo la TSH alta y la T4 la tengo baja o normal y la T3 también, tengo un hipotiroidismo, ¿sí? Y así es, digamos, tenemos acá como bastante diferenciado cómo es, depende de los valores que nos den de laboratorio, para poder realizar el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico se va a realizar de eso, a base del laboratorio y de la exploración física que haga el médico con el paciente, de ver la sintomatología. En general es eso, ¿sí? Obviamente también ver antecedentes, ver antecedentes familiares, patologías previas, la medicación que toma, todo lo que es la historia clínica del paciente. Ahora lo que les voy a dejar para que ustedes puedan ver y lo veamos obviamente juntas, pero es como la manera más fácil, me parece, que podemos evidenciar, ¿sí? Cuáles son las diferencias entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿sí? Bien,
Acá lo que estamos viendo son las diferencias entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, las características respecto, digamos, a la sintomatología. Hay cosas, digamos, que se van como a repetir, pero hay cosas que son como muy características, ¿sí? Hay síntomas que son muy características en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo. Entonces, si bien hay cosas que nos pueden llevar a pensar, digamos, como a una confusión, después nada, o sea, se hace un laboratorio y se sabe exactamente qué es lo que sucede, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que si bien puede haber síntomas que sean como bastante, digamos, o que sean iguales para las dos patologías, en realidad, digamos, ustedes piensen de que lo que vamos a tener acá va a ser, ustedes recuerden que dijimos que una de la función principal de las hormonas tiroides, en realidad, ¿qué era? Era esto, digamos, de regular, ¿sí? De participar en el metabolismo de todo nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos el hipotiroidismo, este metabolismo va a estar lento, ¿sí? Muy tirado abajo. Y el hipertiroidismo lo que va a hacer en realidad va a ser superactivarlo, estar como hiperactivo el metabolismo, ¿sí? Todo funcionando muy rápido. Por eso es que se da también esta diferencia en lo que respecta, digamos, a simple vista la pérdida o la ganancia de peso, ¿sí? Acá igualmente yo les pongo, digamos, para que ustedes tengan, digamos, estas diferentes características y ustedes fíjense de que algunas que se repiten, como les decía antes, lo que es fatiga, debilidad, ¿sí? Tenemos igual, hay cosas como muy, que no son inconfundibles, como por ejemplo, digamos, el hipotiroidismo nos va a tirar, digamos, a pensar en más que nada en una depresión, tristeza, la persona está apagada, ¿sí? Está apagada, sin ganas de nada. En cambio, el hipertiroidismo, al contrario, está como pila, nerviosismo, ansiedad, digamos, son como muy contrapuestas, ¿sí? La sintomatología de estas dos patologías. Y acá lo que les dejo es como para que tengamos y lo podamos grabar en nuestras mentes, ¿sí? La característica no principal, pero sí, digamos, como les dije, que se vea a simple vista de lo que respecta al hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¡Ojo! Porque me ha pasado, digamos, y es así, a ver, esto se da en general, pero no es que, a ver, siempre hay una excepción a la regla. Entonces puede ser de que en realidad yo tenga hipotiroidismo y no esté gordo, y no gane peso. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, obvio que puede pasar. ¿Y puedo tener hipertiroidismo y estar gordo? Sí, también puede pasar. Entonces, porque me ha pasado que me han comentado, no, pero yo en realidad, digamos, soy, no sé, hipotiroidea y soy un palo. Bueno, a ver, no significa que se dé, digamos, si bien es que se da como en la mayoría de los casos, no significa que todos es una regla fija de que listo, tenés hipotiroidismo, chao. Te convertís empezás a ganar 10, 20, 40 kilos. No es así. ¿Sí? Y el hipertiroidismo tampoco significa que, bueno, yo en realidad tengo como 10 kilitos más. Bueno, no, pero me salió que tengo hipertiroidismo. Listo, ahora bajo todo. No, puede ser que no, o sea, puede suceder. ¿Sí? Pero entonces, bueno, les dejo esto, digamos, final, como para concluir lo que vimos en la clase del día de hoy, para que tengan, porque es muy importante, ¿sí? Las características que vamos a tener de los diferentes pacientes, ¿sí? La clase que viene vamos a ver lo que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? De estas patologías. Es bastante breve, pero bueno, no lo íbamos a hacer acá, si no se extendía demasiado la clase. Y además me gusta tenerlo dividido, ¿sí? Lo que es todo, como les dije antes, anatomía y fisiopatología de lo que es farmacología. Me parece que es importante seguir marcando estas diferencias. Y después vamos a empezar ya, digamos, terminamos con estas patologías y arrancamos con otro temita nuevo, ¿sí? Bien, llegamos entonces al final de esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. La próxima semana, como hacemos siempre, vamos a ver la parte de tratamiento, ¿sí? Ya sea tratamiento no farmacológico como tratamiento farmacológico de estas patologías. Y ya después empezamos con temas nuevos. Ya no vamos a ver, digamos así, estos tipos de enfermedades, ¿sí? Vamos a ver
no recuerdo bien qué nos toca, pero puede ser de la parte de perfumería o también, digamos, la parte de piel, ¿sí? Protectores solares y demás. Y también tenemos que ver herboristería, ¿sí? O lo que son fitoterápicos. Bueno, como les dije, espero que esta clase les haya gustado. Les pido disculpas si hay mucho ruido ambiental y se escuchan a mi nena y demás. Es una situación, digamos, como particular donde no tuve opción que, bueno, que grabar la clase en estas condiciones. Les mando un beso grande y que tengan muy buena semana. Cuídense.